profe, acá en esta pregunta yo respondí tal cosa, ¿por qué no es tal cosa? Es así, las puedo responder ahora, o de cualquier tema, aunque no haya entrado en el parcial, pero de que tengan duda. Gálatas, sí, ya anoche subí, justamente la subí anoche a la revisión, porque hasta anoche estuve revisando todos los parciales uno por uno, para ver, porque hubo un problema con una pregunta y quería verificar de que estuvieran bien corregidos. Bueno, pero Mare, usted solo se está respondiendo la pregunta. La base 4 tiene 0, 1, 2, 3. ¿Se da el 4? Usted solo se tiene que dar cuenta que si tiene 0, 1 y 2, 3, no tiene 4, entonces no me puede dar 4.000 la suma de 2.000 más 2.000. Si es mayor a 4 la cantidad de símbolos, sí, porque ya son 5, y si son 5, sería el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Pero si no, no. Bueno, para los que acaban de entrar, estoy preguntando si han tenido alguna duda de el tema de las preguntas de los parciales. Vuelvo a repetir para los que recién entran. De lo que es qué puntaje le corresponde a cada pregunta, por qué hasta anoche no se habían subido las revisiones, y todo eso lo voy a hablar al final de la clase. ¿Sí? Pero si tienen alguna pregunta sobre las preguntas del parcial o sobre otro tema que no haya entrado en el parcial y que ya se haya dado, lo damos ahora. Si no, empezamos con un tema nuevo porque el miércoles que viene es feriado y vamos a perder una clase más. Así que ya nos vamos a atrasar más de lo que ya venimos. Ya deberíamos haber terminado con circuitos secuenciales. Bueno, y si no hay ninguna pregunta, empiezo con la clase de secuenciales. Bueno, los circuitos secuenciales se construyen con las mismas compuertas con las que se construyen los combinacionales. En realidad, los circuitos secuenciales son combinacionales, pero que toman uno de los estados de los que tienen, pues ya vamos a ver que los circuitos secuenciales son los biestables, o sea, en base a los biestables se construyen y son las memorias, y por lo tanto se pueden comportar como una memoria que mantiene un bit en un lugar de una celda o lo cambia, y por eso se llaman secuenciales,
porque ya como entrada tomo un estado anterior. Nosotros habíamos visto ya lo que era el sumador, no el sumador booleano, sino el sumador con acarreo, ¿sí? Sin acarreo, perdón, el semisumador. Y habíamos visto que en ese caso, al no tener acarreo, la suma de A más B, que se representa de esta forma, con un circulito, el símbolo de suma, porque justamente no es una suma booleana, sino una suma, no una suma lógica, sino una suma matemática, aritmética, pero sin acarreo, ¿sí? Entonces 0 más 0 me daba 0, 0 más 1 y 1 más 0 me daba 1, y 1 más 1 me da 0 y me llevo 1, pero como no tiene en cuenta el acarreo, esto sería un circuito combinacional. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo hasta ahí? Bien. Si yo ahora a este circuito combinacional lo represento como un grafo, de los grafos que vieron en matemática discreta, en realidad con un dígrafo, ¿sí? Si yo a esto le sumo 1, pasa esto. Y si le sumo 0, pasa esto. Acá están viendo que en esta tabla que tienen acá, el circuito es un circuito combinacional. Las salidas dependen pura y exclusivamente de las entradas, ¿sí? A diferencia de este, que es el mismo circuito, pero que la salida depende del estado anterior. Es decir, si yo hago una suma con 0, el resultado va a ser 0 o va a ser 1, dependiendo del estado en el que me encuentre antes de sumarle el 0. Si me encuentro en 0, me va a dar 0. Si me encuentro en 1, me va a dar 1. Justamente porque el 0 es el elemento neutro en la suma booleana o lógica, y esta que es no booleana, es matemática. O sea, es matemática, pero del sistema numérico binario. ¿Sí? Eso por un lado. Por el otro lado, si le sumo 1, acá, cuando le sumo 1, me da un 1 o un 0, dependiendo del valor de las entradas. Acá estoy viendo que es justamente un combinacional, porque esta salida depende únicamente de las entradas A y B. En cambio, acá, cuando le sumo 1, si estoy en el estado 0 antes de sumarle 1, me va a dar 1. Pero si estoy en 1 antes de sumarle 1, me va a dar 0. Eso me está dando la pauta de que esta salida va a depender del estado en el que me encuentre antes de sumarle el 1 o el 0. Y eso es justamente lo que hace que esto sea un circuito secuencial y no un combinacional. Son lo mismo, pero ¿qué pasó? Acá una de las entradas, A o B, se tomó como 0 o como 1, como un estado. Entonces, dependiendo de ese estado anterior, ¿sí? Dependiendo de ese estado anterior, es que va a resultar la suma. En cambio acá no depende de un estado anterior, porque el estado anterior está como una entrada. ¿Se entiende? Bien, ahora voy a hacer otro dibujo. Acá abajo vamos a suponer una entrada A y B. Y acá tengo una compuerta AND de A por B negado, y eso va una compuerta OR de la salida A.
O sea que esto es A, la salida acá de la función f va a ser A más A por B negado. ¿Está bien eso? ¿Se entiende? Si alguien necesita preguntar algo y quiere que le active el micrófono, me lo pide por el chat y yo se lo activo. No tengo problema. ¿Sí? Entonces la función que va a salir acá, en este circuito que como lo ven es combinacional porque las salidas dependen únicamente de las entradas, ¿sí? Eso me está dando una representación de que la función f de salida depende únicamente de las entradas A y B, que sean 0, 1, qué sé yo. ¿Sí? Vamos a ponerle acá una negación para que no sea tan evidente, que se puede simplificar muy fácil. ¿Sí? Entonces ahora le cambia la función y pasó a ser A negado más A por B negado. ¿Sí? ¿Está bien? Bien, ahí es donde se nota que el circuito es combinacional porque está representado por unas compuertas donde justamente lo que decía recién, la salida depende pura y exclusivamente de las entradas. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo acá a la salida tomo esto y le hago esto? Ahí es donde ustedes ven que ya ahora la salida no depende únicamente de la entrada, sino que a medida que, si esto está sincronizado por un pulso de reloj, a medida que va llegando ese pulso de reloj, esto va cambiando no solo por la entrada A o A negado que entra a estas compuertas, sino por la salida anterior de la función de salida. O sea que es algo dinámico que se está cambiando en base a lo que entre por A, en este caso por A, podría ser por A y B, y además en lo que salga de la salida anterior. O sea, ya no depende únicamente de las entradas, sino del estado anterior de salida. ¿Se entiende eso? Eso es un circuito secuencial. Bueno, los circuitos secuenciales de base, que se llaman flip-flop, son los que nosotros vamos a ver porque son con los que se construyen las memorias. ¿Sí? El primer circuito de base que vamos a ver, puedo borrar acá. Alguien está copiando y quiere que espere. Bien. Y ahora, ay, Flores, me avisó tarde. A ver, creo que la guardé a la imagen. Ahí la puede ver. No, todavía no. Ahora se la muestro. Ahí está. De todas formas, no es tan importante que copien lo que yo escribo. O sea, yo entiendo la idea de ustedes copiar para después estudiarlo. Lo importante de esto, porque esto no lo voy a tomar, es que entiendan lo que estoy dando. ¿Mm? Y si no entienden, bueno, ahí preguntan. Vamos entonces con el primer flip-flop, que es el que vamos a ver, el SR. ¿Cómo se representan los flip-flop
en diagrama en bloque. En este caso, el flip-flop SR se representa de esta forma, como un bloque, que tiene un nombre, en este caso genérico Q y Q negado, que son dos salidas complementarias que tiene, y como genérico el flip-flop se llama Q. ¿Sí? Tiene una entrada S y una entrada R, y la salida va a depender de la entrada y del estado anterior. Como tabla completa, ¿sí? Como tabla completa del flip-flop SR, tienen esta que está acá a la izquierda, arriba. ¿Sí? Es decir, tengo tres entradas, el Q de T es el valor que tenga el mismo flip-flop antes de que llegue el pulso, y el Q de T más 1 es la salida después del pulso. Entonces, cuando el flip-flop SR tiene la entrada S y la entrada R en 0, las dos, si tenía el estado 0, sigue teniendo el estado 0, y si tenía el estado 1, sigue teniendo el estado 1. O sea que en estos casos funciona como una memoria. ¿Sí? Por eso en la tabla reducida del SR, que la tienen acá a la derecha, figura que Q de T más 1, cuando S y R valen 0, es igual a Q de T. O sea que mantiene el valor de Q de T a medida que van pasando los pulsos del reloj. ¿Sí? Cuando el flip-flop SR tiene la entrada S en 0 y el R en 1, R son las siglas SR, vienen dadas porque S es set de poner en 1 y R es de reset, poner en 0. Entonces, como está en 1 la entrada R, se resetea y se pone en 0, independientemente del valor que tenga Q de T. Es decir, ahí es donde vemos que en el caso anterior dependía del estado anterior al pulso. En cambio acá es independiente del pulso. ¿Sí? Es decir, tenga lo que tenga el valor Q de T antes del pulso, después del pulso va a tener 0 si S está en 0 y R está en 1. Por eso en la reducida, cuando S vale 0 y R vale 1, la salida es 0. ¿Sí? Cuando la que está en 1 es S, que está en ese set en 1, y R en 0, está seteando, ¿sí? Está poniendo en 1. Por eso tampoco acá depende del estado anterior, y tenga antes del pulso un 0, un 1, pasa a tener un 1 como indica la tabla completa y también la tabla reducida. Salaya cuando ese, a ver, le explico algo de nuevo. En la tabla completa lo que yo estoy tomando como Q de T es el estado anterior al cambio. ¿Está bien? Es decir, los flip-flops normalmente son sincronizados por un pulso de reloj, el reloj de la computadora, que es un generador de pulso. Antes de ese pulso de reloj tienen un valor y después de ese pulso de reloj pueden tener el mismo valor o cambiar. En el caso del flip-flop SR, los cambios dependen de esta tabla, que es la completa, y donde Q de θ es como entrada. ¿Sí? Entonces, si S y R valen 0, funciona como una memoria. El Q de T más 1 que usted tiene a la derecha es igual al Q de T que tiene a la izquierda. Acá lo ven estos 4 cuadritos. ¿Sí? Y por eso la tabla reducida, cuando S y R valen 0, el Q de T más 1, el valor que tenga, va a ser igual al valor que tenía antes del pulso. ¿Está bien? Bien, en ese caso, la salida depende de la entrada y del estado anterior. ¿Sí? Es decir, la entrada es S y R y el estado anterior es Q de T. En cambio, para cuando S y R valen distintos, 0, 1 o 1, 0, que son estas filas, si R es el que está en 1, resetea, pone en 0,
y si ese es el que está en 1, setea y pone 1. En ese caso ya la salida no depende del estado anterior, porque usted ve acá, por ejemplo, cuando resetea, que en un caso QDT vale 0 y en otro vale 1, y sin embargo pone en 0 lo mismo. Y lo mismo cuando setea. En un caso QDT está en 0 y en otro está en 1, y sin embargo pone en 1 lo mismo. Entonces en ese caso depende de la entrada S y R, de lo que yo mostré recién como el diagrama en bloque, que son las entradas del flip-flop, y no del estado anterior. ¿Se entiende? Y por último, si las entradas S y R están en 1, para el SR las condiciones son prohibidas. Es decir, el flip-flop SR no permite que ingrese 1 y 1 en S y en R. Por eso no lo puedo tomar en el caso de que las dos entradas sean 1. ¿Se entendió? ¿Alguien no lo entendió? Bueno, en el otro flip-flop, quiero que vean algo. Este flip-flop, entonces, cuando estas dos entradas, o sea, estén en 0, este QDT que tiene acá se va a mantener, ¿sí? Y el Q negado también, porque son complementarios. Entonces, este valor se va a mantener. Cuando venga 0,1 o venga 1,0, lo va a forzar hasta que este Q se ponga en 0 o se ponga en 1. Es una forma de que yo pueda ponerle, porque las memorias no solo deben poder leerse, sino poder grabarse. Entonces, en estos casos, si lo quiero grabar, lo que quiero grabar es independiente del valor de Cook antes del pulso. Entonces, lo fuerzo a que tenga un 1, lo fuerzo a que tenga un 0, y después, si quiero, lo mantengo. De esa forma, como una memoria. ¿Se entiende? Esa es la idea del flip-flop SR. ¿Qué pasa con el otro flip-flop, el JK? Bueno, el flip-flop JK es exactamente igual, el diagrama en bloque, que el SR, sino que tiene una pata J y una pata K. ¿Sí? Exactamente igual a la representación del diagrama en bloque, pero la entrada de J y K. J como la entrada de S del SR y K como la entrada de R del SR. ¿Y cómo es la tabla del JK? La tabla del JK la tienen acá abajo, es exactamente igual que la del SR, con la diferencia que la entrada de J y K en 1 la permite y funciona como un inversor. Cuando las entradas están en 1, las dos, ¿sí? Si el valor antes del pulso es 0, lo invierte a 1, y si el valor anterior al pulso es 1, lo invierte a 0. Por eso, en la última fila de la tabla reducida del flip-flop JK, tienen, cuando es 1, 1, es J y K, QDT igual a QDT negado. Es decir, QDT más 1, después del pulso, es igual al valor negado que tenía antes de que llegue el pulso del reloj. Bueno, como estos son los circuitos secuenciales de base, lo que se llaman biestables, es muy importante que lo hayan entendido. Si no lo han entendido, por favor pregunten, porque antes de que avancemos con esto, bueno, me está avisando que faltan 10 minutos para que termine esta primera parte de la clase. Es muy importante que me pregunten si tienen alguna duda antes de seguir, porque lo que va a seguir va a ser justamente otros flip-flop que dependen de la salida de esto. Por lo tanto, si no han entendido esto, no van a entender tampoco los otros.
¿No hay preguntas entonces? Bueno, entonces vamos de nuevo a la pizarra. Fíjense lo que sucedería en este caso si yo hago esto. Mi pregunta ahora es cómo funcionaría este flip-flop JK donde la pata K es igual a la J negada. ¿Nadie sabe? JK nunca serían iguales, hasta ahí estamos de acuerdo, Jonah. Pero ¿y eso qué implica? Que setea o resetea salas exactamente, es decir, al ser entradas binarias, siguen siendo circuitos lógicos, por lo tanto las entradas únicamente pueden valer 0 o 1, lo que puede entrar es 0, 1 o 1, 0 y funcionan con la tabla reducida no como un secuencial, sino como un combinacional, es decir, la salida depende de las entradas y ya no depende del valor de Q de T. ¿Por qué? Porque si en J entra un 0, en K entra un 1, me están diciendo que resetea y ponen 1 a la salida. Y si J está en 1 y K va a estar en 0 porque es J negado, ¿sí? Va a setear en vez de resetear y Q de T va a valer 1 después de entrar el pulso de reloj. ¿Se entendió? Es decir, ya no sería tan secuencial, sino que sería prácticamente un combinacional. Bueno, esto es la representación de lo que vamos a llamar flip-flop D. ¿Sí? El flip-flop D es un flip-flop que se llama D de date por el dato, ¿sí? Donde tiene una tabla muy simple. Y el Q de T más 1 es justamente igual al valor 0 que entre por D, que coincide con la pata J, igual a 1. O sea, algo para que recapitulemos sobre lo que hemos dicho antes del flip-flop SR, por ejemplo. Todos son circuitos secuenciales. A partir de las tablas podemos construir la función de salida como hacíamos con los combinacionales, es decir, en la tabla del JK, por ejemplo, yo tengo que f, la función de salida, es una función de qué variables en el JK. Exactamente, la luz es función de J, de K y de Q de T. No se olviden, no pongan Q porque Q puede ser cualquiera de los dos, pero Q de T ya me está diciendo antes del pulso, ¿sí? Y justamente es Q de T más 1, ¿sí?
O sea que Q de T más 1 es igual a F de JK Q de T igual a qué? Y bueno, igual a Q de T, como tenemos la tabla reducida, igual a Q de T si J y K son 0, igual a 0 si J es 0 y K es 1, igual a 1 si J es 1 y K es 0, igual a Q de T negado si J y K son 1. ¿Se entiende? Es una función, cuando la veo en la tabla, como función que hemos visto en matemática discreta, estoy diciendo, bueno, es una función porque para cada entrada, para cada valor de la entrada, tiene una única valor de salida. ¿Sí? Habría que ver si es biyectiva, si es inyectiva, todas esas cosas, pero no viene al caso eso. Lo importante es que es una función. ¿Sí? En el sentido de relación. En el SR no sería así, porque para cuando S y R valen 1, no tiene imagen. O sea, no hay imagen cuando S y R valen 1. ¿Se entiende eso? Bien. Pero eso déjelo para un costado, no es tan importante. Lo que sí quiero que vean es que hay una función acá, f de j, acá q de t igual a... En cambio en el D la función q de t más 1 es igual a d. O sea, es función de d, de la entrada d, de day, del dato que entre, es igual a q de t más 1 y es igual a d. ¿Se entiende? Es demasiado simple la función. Entonces lo que me está diciendo, oiga, lo que entre por acá va a salir por acá. Esto es Q de T más 1. Bien, ¿se entendió? ¿Alguna pregunta? Bueno, y ahora lo voy a cambiar. ¿Puedo borrar? Bueno, voy a borrar algunas cosas, como esta, por ejemplo, esta, todo esto. Y ahora lo que voy a hacer va a ser esto. Ahora tengo un flip-flop JK donde la pata J y la pata K van a ser iguales. ¿Sí? Y la pregunta es cómo funcionará este flip-flop. Niega Q de T y si las dos son 0 también lo niega. ¿Entiende? Entonces, en este caso, al ser las dos iguales, si las dos son ceros, o sea, ¿cómo sería? Esto es lo que llamamos flip-flop T, de Tagle.
estacle. ¿Sí? Al entrar, ¿cómo sería la tabla del flip-flop? Al entrar un 0 por T, Q de T más 1 va a ser igual a Q de T, porque está manteniendo como una memoria. Y al entrar un 1, va a ser igual a Q de T negado. Por eso el nombre de T, que yo creía que quería decir, o sea, estacle de inglés, y yo creía que quería decir cambiar, y resulta que es alternar. Justamente le viene mejor el nombre de alternar, porque alterna entre mantener como una memoria o cambiar como un inversor. ¿Sí? Funciona como una memoria o como un inversor. Las dos únicas funciones que puede cumplir son esas. Ahí vemos también que un flip-flop T se puede hacer a partir de un JK o de un SR. En cambio, el flip-flop D no se puede hacer a partir de un SR porque la entrada 1-1, en este caso la entrada 1-1 no lo permitiría. Perdón, el T no se puede hacer a partir de un SR porque la entrada 1-1 no la permite. ¿Mm? Bueno, estos son los 4 flip-flops que vamos a ver, no vamos a ver ningún otro. Lo que vamos a empezar a ver ahora es cuáles son las funciones que cumplen cada uno, que podemos hacer con cada uno de estos flip-flops. ¿Sí? Entonces no hay ninguna pregunta de cómo funciona alguno, de... La tabla del D, fíjense, la hago a partir del T. Le cambio el T por el D. Ahí le pongo el D. Acá le pongo el 0 y el 1. O sea, hay una cosa que quiero que vean. Cuando yo pongo la tabla del D, es decir, acá sería D y acá sería Q, estoy haciendo la tabla de este flip-flop, no de este, porque en este las entradas son J y K, sino que justamente a partir del JK, negando K desde J, lo que sucede es esto. Por eso las entradas no son JK, son D. Entonces se representa así, eso se entiende, ¿no es cierto? Bueno, puedo borrar. Vamos a ver ahora algo que ustedes tienen que haber visto en cualquier calculador. Cuando yo quiero
cuando yo quiero cargar un número, un valor en un calculador con un display de 7 segmentos, y yo quiero cargar, supongamos, el valor 135, yo primero pongo el 1, y aparece el 1 a la derecha. Cuando pongo el 3, el 1 se corre a la izquierda y queda el 3 a la derecha, en lugar de las unidades. Y cuando pongo el 5, el 1 se vuelve a correr a la izquierda, el 3 también, y el 5 queda en lugar de las unidades. Eso es porque justamente los sistemas estos están, digamos, diseñados para que funcionen como nosotros pensamos los números. Es decir, nosotros no, el calculador no sabe si queremos cargar un 1 o 13 o 135. Lo que sabe es que si yo le pongo un 1 y después le pongo un 3, estoy ordenando los símbolos del numeral como los ordenaría mi cabeza, como lo está ordenando mi cabeza. Es decir, funcionan en base a lo que se los ha diseñado, y se los ha diseñado para que funcionen en base a cómo funcionamos nosotros. Es decir, nosotros no ponemos el 1, el 3 y el 5 escrito uno al lado del otro. Ponemos el 1 primero y después ponemos el 3 a la derecha. Lo que hace esto es desplazar el 1 a la izquierda para que quede el 3 en lugar de las unidades. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto es un circuito de desplazamiento a izquierda, ¿sí? Que es uno de los circuitos que vamos a ver ahora. ¿Sí? El circuito de desplazamiento, antes de ver el circuito de desplazamiento, vamos a ver las líneas, ¿sí? Las líneas. Los circuitos secuenciales o combinacionales funcionan en base a los pulsos de reloj que emite el generador de pulso, ¿sí? Los pulsos de reloj son siempre cero, se le llama CLK por clock, y esta sería la línea del clock, ¿sí? Como son siempre unos lógicos, ¿sí? Son unos de esta forma. Esto en realidad no tiene esta forma, sino que viene la línea y hace un flanco o emite un pulso, después vuelve a emitir un pulso, vuelve a emitir un pulso, y así a medida que va pasando el tiempo, ¿sí? Esto ustedes saben que, por ejemplo, en un procesador de 3,3 GB me está emitiendo pulsos en un orden de 3.000 millones, supongamos uno de 3 GB, 3.000 millones de pulsos en un segundo. Y son señales de este tipo. Si nosotros las viéramos así, no las entenderíamos, porque no nos reflejaría visualmente lo que está sucediendo. Por eso las ponemos así. Entonces este sería el pulso T0. Acá vendría el siguiente, que sería el pulso T1. Acá vendría el siguiente, que sería el pulso T2. Acá el siguiente, que sería el T3. Acá el siguiente, que sería el T4, y así sucesivamente. Este sería el último, el T5. Y genéricamente se lo llamaría T sub n, T sub n más 1, T sub n menos 1, T sub n más 2, T sub n menos 2. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Esa es una de las líneas que vamos a ver, la línea del clock. Otra línea que vamos a ver es la línea de alimentación. La línea de alimentación es un 1 lógico.
Le voy a poner LE nada más como línea de alimentación, porque me cuesta mucho escribir con el mouse este. LA, línea de alimentación. Y le voy a poner entre paréntesis un 1. Está media cruzada la línea, pero es una línea recta. O sea, sería como si acá en la línea del clock yo tomara la parte de arriba e hiciera una línea recta. Entonces siempre hay un 1 lógico. ¿Para qué me sirve esta línea de alimentación? Si bien se la llama línea de alimentación, no es lo que alimenta a lo que vamos después, cuando veamos la memoria, vamos a ver que las memorias que son construidas en base a los flip-flop tienen que tener, dependiendo del tipo de memoria, a cada cierto tiempo una carga si son capacitores, o prácticamente sin carga si son transitores, lo que construyen la memoria, una alimentación de los capacitores para que, como por calor pierden energía, no pierdan el 1 o el 0 lógico que tienen. ¿Sí? Esta no es esa línea. Esta es una línea que siempre tiene un 1 lógico, es una línea lógica, no una línea eléctrica. Con lo cual yo si me hace falta un 1 lo tomo, ya vamos a ver cuándo nos va a hacer falta un 1, y si me hace falta un 0, lo tomo al 1 y lo niego, y tengo el 0 o el 1 lógico que me está haciendo falta. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Bueno, y la tercera y última línea que vamos a ver es la línea de entrada. ¿Sí? Le voy a poner acá en otro color, LE, línea de entrada. Y bueno, la línea de entrada, ¿qué es lo que tiene? Y bueno, depende de la entrada. ¿Sí? En el tiempo T0, la línea de entrada nunca tiene 1, nunca tiene nada, perdón, porque normalmente el tiempo T0 que yo tomo es un tiempo inicial donde yo todavía no hice nada. Entonces, a partir del tiempo T1 es donde la línea de entrada entraría, si hay entrada, ya vamos a ver cuándo hay entrada y cuándo no, entraría a formar parte de esto. Les decía, la línea de entrada puede ser un 1, puede ser un 0, pero ese depende de la entrada. Entonces, supongamos que la entrada en el pulso T1 es 1, en el pulso T2 también, en el pulso T3 también, y en el pulso T4 es 0. ¿Sí? Entonces, ahí estoy viendo que entraron 3 1 en los 3 primeros pulsos y un 0 en el cuarto. Bueno, ¿se entienden las 3 líneas? ¿Alguien no entendió que algo de esta parte? Y ahora cuando empiecen a usar las líneas es cuando se van a dar cuenta para qué se une. La de alimentación es probable que lo confunda la use el nombre. La de alimentación se debería llamar línea de 1, que es línea lógica, porque una línea lógica no es una línea eléctrica. Es decir, es una línea que tiene un 1 lógico. O si no, la otra razón por la cual no la puede entender, porque todavía no la aplicó. Ya vamos a ver que hay veces que nos va a hacer falta un 1 lógico o un 0 lógico para que un circuito secuencial funcione como yo quiero, o como alguien quiere que yo le diseñe, y ahí voy a tener que tomar ese 1
y usarlo o tomarlo o negarlo para usar un 0 y es ahí donde probablemente se dé cuenta. Es una línea que tiene un 1 lógico. Eso. Ahora cuando veamos los primeros ejercicios, ahí se va a dar cuenta en serio. ¿Alguien no entendió alguna otra cosa? ¿Quiere hacer una pregunta antes de que borre? Bueno, borramos entonces. Nosotros veíamos recién cómo se desplazaba un 1, un 2, o cualquier valor del 0 al 9, representado con 7 segmentos, en un display de un calculador, ¿sí? En un desplazamiento izquierda. Ese circuito que se llama circuito de desplazamiento es un circuito de los que vamos a ver. Antes de ver el circuito de desplazamiento, voy a poner un circuito que, si no quieren, no lo copien, porque es un circuito que no se ve más y no se toma más, pero se llama circuito de transferencia. ¿Sí? El circuito de transferencia es para, desde un emisor, enviar un 0 o un 1, o sea, copiar, por eso se llama transferencia, transferir el valor 0 o 1 que tiene un flip-flop a otro, desde un emisor a un receptor. ¿Por qué lo hago si no se toma más? ¿Por qué lo explico si no se toma más? Y justamente porque me va a empezar a ayudar a entender cómo se usan estas líneas que vimos recién. El SR, este que está acá, es lo que voy a llamar E por emisor. ¿Sí? Entonces acá va a tener el valor E y el valor E negado. ¿Está bien? Y como es SDE, le voy a poner SDE acá y RDE acá. ¿Se entendió? Ahora voy a tener el receptor. El receptor va a ser este que está acá, el que también va a ser un SR, pero le voy a llamar R por receptor. Es decir, que esto va a ser la salida R y esta va a ser la salida R negada. Y este va a ser SR y este va a ser RR. ¿Se entiende hasta ahí? Son dos flip-flops. Uno es el que va a emitir y el otro es el que va a recibir. Por eso se llaman E y R, emisor y receptor. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Fíjense, le vuelvo a repetir, no hace falta que lo copien a esto porque lo importante es que sí lo entiendan. Si yo hago esto, el flip-flop emisor le emite el 0 a la S y le emite el R o el 0 negado o lo que venga, es decir, el E de la salida lo emite a la entrada S del receptor y el E negado lo emite a la R del receptor. Entonces lo que hace es transferirle el 0 por E y el 1 por E negado, o el 1 por E y el 0 por E negado. Funciona exactamente igual que qué flip-flop que vimos. El receptor, estoy diciendo, ¿no? El D, el flip-flop date. Es decir, por E viene D y o sea, va a entrar por S, E, y por R va a entrar E negado. Entonces sí o sí funciona como un flip-flop D. ¿Se entiende? Bien, pero ¿qué pasa? Si yo no le pongo un pulso de reloj a esto, resulta que va a mandar este cambio cuando él quiera. O sea, los circuitos lógicos pueden ser sincrónicos o asincrónicos. ¿Qué quiere decir? Si son sincrónicos, están sincronizados con un pulso de reloj y los cambios se provocan únicamente cuando llega el pulso de reloj. ¿Está bien? En cambio, si los flip-flop son asincrónicos o no sincrónicos, no sincronizados, las salidas cambian cuando llegan las entradas. Esto yo no lo puedo permitir. ¿Por qué? Cuando termine de explicar esto, les voy a dar la razón del por qué,
pero en realidad va a ser porque yo quiero que esté sincronizado para que se cambien todos los flip-flop, porque son más de uno normalmente. Ustedes piensen que un flip-flop lleva solamente un 0 o un 1. Entonces, por ejemplo, en una celda de memoria, yo necesito por lo menos un byte, que son 8, y tienen que cambiar los 8 juntos. Entonces, sí o sí, tiene que estar sincronizado para que cambien todos juntos. ¿Se entiende? Entonces, para eso va a venir acá mi pulso de reloj. ¿Se acuerdan que dijimos que era un 1 lógico siempre? Bueno, el CLK viene acá, ¿sí? Donde me está diciendo este flip-flop y este flip-flop, ¿sí? Lo voy a conectar al pulso de reloj justamente para que el emisor emita y el receptor reciba al mismo tiempo, ¿sí? Y voy a traer esta línea de alimentación que tenía acá, la LA, que dijimos que era una línea lógica, que tenía un 1, y le voy a traer acá este 1, que viene por acá, lo voy a poner más a la izquierda, y lo voy a poner en otro color. Este 1 que venga acá por la línea, le voy a poner una compuerta AND. ¿Sí? Y a este otro también. Entonces ahí, como va a venir un 1, si por acá viene un 0, 0 por 1 es 0, y 1 por 1 es 1, entra 0, 1. Si por acá viene un 1, 1 por 1, 1, acá entra un 1, y acá va a ser 0 por 1, 0. O sea, va a entrar lo mismo. Y ustedes dicen, pero entonces, ¿para qué me sirve? Para que esté sincronizado, porque este 1 va a entrar junto con el pulso que le manda el reloj, en el mismo tiempo t. ¿Se entiende? Y además, para que los dos flip-flop, digamos, porque esto también está conectado de alguna forma para alimentarse, no a la línea de alimentación, sino a la línea eléctrica. Los dos están siendo alimentados porque si no pierden la carga. Entonces, esto me va a decir, bueno, mande el 1 ahora y usted recibe el 1 que viene. Ahora. ¿Está bien? Entonces, al activarse los dos flip-flop al mismo tiempo, el emisor emite y el receptor recibe al mismo tiempo. Esto es lo que llamamos circuito de transferencia. Vuelvo a repetir para los que entraron tarde, este circuito no se toma más. Lo estoy explicando porque ahora no sé si la AYU se da cuenta de para qué me sirve la línea de alimentación, por ejemplo. Si se fijan también, este circuito no tiene línea de entrada, porque no tiene entrada. No me hace falta entrada, porque justamente lo que yo quiero transferir está en un flip-flop y lo que tengo que recibir es lo que va a recibir el flip-flop del otro. O sea que entrada son las salidas de uno como entrada del otro. ¿Sí? ¿Se entendió? Línea de control. ¿A cuál sala ya? ¿A la de alimentación? No, 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 no. No, 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 no. No lo ponga así porque cuando veamos el bus de control lo va a confundir. No tiene nada que ver. Bueno, seguimos. Borramos. Bueno, fíjense, ahora voy a hacer un circuito de desplazamiento. Es decir, si yo quiero
que un flip-flop desplace un bit a otro, por ejemplo a la derecha, voy a tener que tener tantos bits como quiera desplazar. Por ejemplo, en este caso lo que vamos a tomar va a ser 3 flip-flop JK, los 3 conectados al pulso de reloj, y le vamos a llamar ABC. Entonces esto va a ser C, C negado, JC, K sub C. B, B negado, JB, K sub B. A y A negado, JA y K sub A. Y acá voy a poner los pulsos del reloj. Este para el tiempo T0. Este para el tiempo T1. Este para el tiempo T2. Y este para el tiempo T3. Y acá voy a tener una entrada, que supongamos, en el primero va a ser un 1, en el segundo también va a ser un 1, y en el tercero va a ser un 0. ¿Sí? Ahora sí los espero que copien para explicarlo y bueno, avísenme cuando terminen de copiar, así lo explico. Me está avisando que en 10 minutos se termina la reunión, así que más o menos 9:20 va a estar terminando y ahí nos tomamos 10, 15 minutos de recreo. Bueno, terminaron de copiar, ¿puedo explicar? Bueno, ¿alguno está copiando todavía o ninguno? Bueno. Bueno, entonces fíjense lo que voy a hacer. Es decir, yo quiero que estas líneas, esta es una línea de entrada, no lo puse, perdón, es la línea de entrada. Acá estoy viendo que en este caso no tengo línea de alimentación, pero sí tengo una línea de entrada que está relacionada con el reloj. Es decir, en este pulso T1 va a venir este 1, en este pulso T2 va a venir este otro 1, y en este pulso T3 va a venir este 0. Y yo quiero que esos 1, 1 y 0 que entren por la línea de entrada vayan a parar a estos flip-flop y termine el 0 en la posición del flip-flop A, el 1 que entró segundo en la del flip-flop B y el 1 que entró primero en la del flip-flop C. O sea, es un circuito de desplazamiento a derecha. Entonces, ¿qué es lo que hago? Asocio este 1, fíjense, con el flip-flop A,
y le niego la entrada a la pata J. ¿Sí? Entonces acá va a entrar 1-0. Acá ya tienen que darse cuenta que este flip-flop puede ser uno que ya vimos, que es justamente el flip-flop D. O sea, acá puedo poner un JK de esta forma o puedo poner un D, es lo mismo. Ese dato 1 va a salir por A y el negado por B. Por A negado, perdón. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, ¿y cómo va a ir funcionando? Bueno, cada pulso de reloj que mande, los 3 flip-flops van a cambiar. No cambia uno solo. Nosotros normalmente vemos de a uno para que se entienda, pero como los pulsos de reloj llegan los juntos a los 3 flip-flops, los 3 flip-flops cambian juntos. ¿Cómo cambian? Cambian en base a una tablita que yo les voy a mostrar ahora, que es esta que está acá, que en vez de tener 3 entradas tiene 5. 0, 1, 1, 0, 1. ¿Sí? Y los pulsos de reloj. En el T0, yo no sé qué valor tiene cada flip-flop. Por eso lo represento como una X, que quiere decir puede haber un 0, puede haber un 1, pero cada X tiene un subíndice que le dice a cuál flip-flop pertenece. Por ejemplo, el del flip-flop A tiene XA, el del B XB, el del C XC, para que me diga, este es un 0, un 1, pero de este flip-flop. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando venga el tiempo T1 es cuando empieza el desplazamiento de los 5 flip-flops al mismo tiempo. El primer 1, acá en este caso no es 1 sino 0, el primer 0 que entra va a ir a parar al primer flip-flop, al A. A su vez el A le va a desplazar a la derecha al B, el valor que tiene, el B se lo va a desplazar al C, el C al D, el D al E, y el E va a perder el valor que tiene porque no hay más flip-flop que contengan esos valores. ¿Se entendió? Bien. Por otro lado, cuando venga el segundo pulso, que en aquel caso era un 1, acá también, este primer pulso en el tiempo T2, segunda entrada en el tiempo T2, es un 1 e ingresa al primer flip-flop, al A. El 0 que tenía el A pasa al B, el X 0,1 que tenía el A pasa al C, y lo que tenía el C pasa al D, y lo que tenía el D pasa al E, y el E de vuelta pierde el valor XD que tenía. Y así sucesivamente se van desplazando hasta la última de las entradas. En este caso son 5 pulsos porque hay 5 entradas y hay 5 flip-flops, donde terminan desplazados los 5 valores guardados en esos lugares. ¿Sí? Esto sería un circuito de desplazamiento a derecha. El circuito de desplazamiento a izquierda es exactamente igual, sino que podríamos poner cambiados los flip-flop y poner el A a la derecha, el B a la segunda columna de la derecha y así. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué 0 el T4, profe? Y porque acá hay un 0 en la cuarta. Acá, dice usted. Bien. Bueno, nos están quedando 4, siempre de atrás para adelante. Ahí me mato, doña Camila. ¿Qué quiere decir? De izquierda a derecha. No, no, el que puse antes, que eso es lo que voy a explicar ahora, el que puse antes era de izquierda, de derecha a izquierda, era al revés que este. ¿Se acuerda que ponía el 1 y cuando ponía el 3 se desplazaba a la izquierda? Entonces puede ser, este desplazamiento a derecha, puede ser a izquierda. Pero antes que termine, quiero que vean una cosa. ¿Qué pasa si yo ahora tengo, como les dije recién, en un 7 segmentos, que le transfiera al otro como recién? En este caso va a ser a izquierda y no a derecha. Este le dijimos el segmento 1 y este el segmento 2,
Y este es el segmento 1 y este es el segmento 2. Yo quiero que este valor que tenga encendido o apagado este segmento pase acá. Y este valor que tenga encendido o apagado este segmento pase acá. Y este valor que tenga encendido o apagado pase acá. Y así para los 7. Entonces ahí es donde me doy cuenta. Pero entonces por cada segmento usted va a tener que tener un circuito de desplazamiento que desplace a izquierda ese bit 0 o 1, y en este caso se va a tener que hacer en simultáneo los 7 juntos y van a necesitar el pulso del reloj para que sean justamente sincronizados. Por ejemplo, si esto tiene un 1, acá tengo encendido estos dos segmentos, ¿sí? Que después del pulso del reloj se enciendan estos dos y los otros no. Y bueno, si acá vino de otro 7 segmento un valor que era, por ejemplo, el 3, se me encienda este y este, todo en forma sincrónica. Codificar y decodificar, ¿qué cosa sale? Ahí me... No, es que son decodificadores de 7 segmentos, ¿sí? Pero acá es donde ya vamos a tener que empezar a ver, por un lado, cómo empiezan a cambiar los nombres, algunos nombres. Por ejemplo, para encontrar una celda de memoria, yo tengo un montón de entradas con, por ejemplo, 64 bits, y cuando voy a buscar en la memoria encuentro la única celda. Eso sería un multiplexor, ¿cierto? ¿O no? Tiene muchas entradas y una sola salida. ¿Se acuerdan? Bueno, a eso no le vamos a llamar multiplexor, le vamos a llamar decodificador de direcciones. ¿Sí? Bueno, voy a guardar la imagen y después del recreo seguimos con la clase porque está faltando menos de un minuto y se va a terminar. ¿A qué hora volvemos? Son las 9:20, a las 9:35. Vayan preparando las preguntas que tengan para hacer después de cuando volvamos. Sí, ¿qué pasa, Luna? A ver si tengo tiempo antes.